Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy, Andrés y yo conversamos con el activista Tito Román sobre su trayectoria política y sus proyectos cinematográficos. Suscríbete a nuestro programa a través de Apple Podcast o SoundCloud. Déjanos una reseña de 5 estrellas en iTunes para ayudarnos a llegar a más gente. Y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia. Nuevamente con ustedes Andrés González y como siempre la compañera Adriana Gutiérrez Colón. Adriana todavía no tiene luz. No, todavía. ¿Tú tienes luz, Tito? Sí, por suerte, en la calle Sol. Vamos a darte la bienvenida. ¿Tú tienes luz? Y soy de los agraciados. Yo no. Y está con nosotros hoy una persona bien polifacética también. Es el segundo documentalista que está con nosotros en Radio Independencia. Un activista independentista, candidato a la alcaldía de San Juan por el PPT en el 2012 y cineasta, creador de hasta ahora los documentales El Antillano y Ayotzinapa en mí. También editor del nuevo documental sobre la vida de Filiberto Ojeda Ríos. Filiberto, y me refiero a Tito Román. Gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. A ambos ustedes, jovencitos, y los felicito por esta iniciativa que se están tomando de este programa, que es nuevo y que espero que dure muchos años y que siga, ¿verdad?, aumentando su audiencia para que el mensaje de la independencia llegue a todas partes y que trascienda a Puerto Rico, nuestra lucha, que vaya este mensaje al resto del mundo y sobre todo también a la diáspora, que le llegue directo el mensaje de nosotros los que estamos aquí desarrollando esta lucha todavía. Yes, que así sea. Y así será. Bueno, Tito, queremos empezar para que nos digas de dónde eres. Sabemos que eres de un residencial, Manuela Pérez. Cuéntanos de tu infancia y tu juventud y todo lo que viene por ahí. Sí, bueno, ahora mismo no estoy viviendo allí. Hace 3 años me mudé de mi amado caserío en residencial Manuela Pérez, que está ubicado en Río Piedras, cerca de la Universidad de Puerto Rico. Soy nacido y criado allí, específicamente del bloque A, la melaza, como nosotros decíamos, el bloque más melaza de todo Manuela Pérez, que es el bloque A, donde está ubicado el mural de Filiberto Ojeda Ríos, que realizamos en el año 2005 a petición de la misma comunidad, que se me acercó y me planteó, oye, aquí tenemos que hacer un mural de Filiberto. Y bueno, de alguna manera nosotros decidimos formular ese mural que todavía permanece allí, que ya forma parte de la identidad de la comunidad. Decidimos formular un mensaje más amplio con el cual toda la comunidad se pudiera identificar, que era el tema de la represión en contra del pueblo en general, la represión contra los caseríos, la utilización de la fuerza de choque en las comunidades marginadas, el asesinato político, la utilización de la fuerza de choque también para reprimir las luchas sociales, las luchas de los trabajadores y las trabajadoras. Y pues nada, conceptuamos ese mural en el 2005 y está ubicado allí en mi comunidad, Manuela Pérez, así que los que no conozcan ese mural todavía está vigente allí desde el 2005, lo celebramos. Están bienvenidos a nuestra comunidad, que es una comunidad muy cariñosa. Mira acá, Tito, ¿tú naciste en una familia independentista? No, bueno, mi familia ha ido evolucionando también con el tiempo, pero en el momento que yo me crié, toda mi mamá y mi papá, pues votaban no eran activistas políticos, simplemente pues votaban por el Partido Popular Democrático, pues porque pues son una generación que se crió de niños con la figura de Muñoz y pues fueron parte de toda esa ola que pues vivió bajo un sistema que tenía su propaganda también, ¿verdad? Y se creó todo un concepto, una ilusión de que Muñoz fue el que trajo el progreso y toda esa generación en cierta medida pues también votaba en agradecimiento a todo lo que recibieron, venir de la pobreza extrema a recibir ciertas cosas que recibieron, cierto progreso que hubo bajo la obra, si se le puede llamar así, de Luis Muñoz Marín, pues de cierta manera eran de esa tendencia política, votaban por esa tendencia política y pues yo de pequeño recibí toda esa información, pero no, eso fue en la Yupi, que me lavaron el cerebro, como decían. ¿Cuándo empezaste a involucrarte con luchas sociales y la formación en la Yupi? Sí. Clásico. ¿Qué año fue más o menos que entraste a la Yupi? Yo entré en el 99, justo, ¿verdad? A David Sanes en Vieques muere en abril y eso a mí me impactó, esa noticia de David Sanes me impactó. Yo estaba en 4º año y fíjate, yo de cierta manera yo había vivido en Estados Unidos y yo le llevaba la contraria a mi familia. Me acuerdo que hubo un referéndum, creo que lo impulsó Rosselló,
Entonces hubo un Estatus del debate, 98, exacto, hubo un debate. Yo estaba viviendo en Estados Unidos en ese momento, viví en El Paso, Texas, con mi mamá y mi padrastro, que era militar. Yo vivía en una base militar que se llama Fort Bliss, ahí en la frontera con Ciudad Juárez. Y entonces ahí ese referéndum, pues tuvimos unos debates, los puertorriqueños que estábamos allá, y el debate era que éramos lo mejor para Puerto Rico, si era la independencia o era la estadidad. Y yo, dentro de mi mentalidad colonizada, de todo el miedo que me habían metido desde pequeño, pues yo apostaba a que la estadidad era mejor para Puerto Rico. En ese momento yo, siendo un adolescente todavía en escuela superior, exacto, no tenía formación política, lo que tenía era pues los cuentos de miedo que tradicionalmente nos imponen. Y pues yo apostaba por eso, y de cierta manera, en un momento dado, un lapso corto, podemos decir, cuando yo regreso en cuarto año, yo tenía esa posición y defendí esa posición, pero inmediatamente cuando veo lo que está pasando en Vieques, me impacta y no puedo creer lo que está sucediendo en Vieques, de que la Marina por más de 60 años utilizaba ese terreno para hacer prácticas militares, para bombardear nuestras playas tan hermosas, destruir nuestras tierras y encima de eso enfermar a nuestra gente con cáncer. Y eso fue como que un despertar increíble en mi conciencia. Y se combinó también con un profesor, el profesor Canino, que fue de las primeras personas que me habló de la figura de don Pedro Albizu Campos. Y me habló de las luchas que daban los universitarios en los 70 contra la presencia del ROTC, el servicio militar obligatorio y toda esa combinación de, por un lado, la lucha de Vieques y por otro lado, el descubrimiento de información que yo no conocía, y no es hasta que llego a la Universidad de Puerto Rico y me enfrento a toda esta historia, pues yo cambio inmediatamente mi pensar político y lo desarrollo, ¿no? Empiezo a cultivar, empiezo a leer, empiezo a investigar quién era Albizu, me sorprende la historia de Albizu, lo que le hicieron. Y pues en cuestión de poco tiempo empecé a cambiar, empecé a chocar con todo, no solamente con mi familia, sino con mi comunidad, con los panas de la barbería, con los panas del caserío. Decían, te lavaron el cerebro en la Yupi. Y bueno, yo siempre les tenía una respuesta. Yo decía, bueno, sí. Tú cuando te levantas, ¿verdad? Tú te lavas la boca, tú te bañas, tú lavas tu ropa, ¿verdad? Toda la semana tú lavas tu ropa. Pues bueno, el cerebro hay que lavarlo también porque está contaminado. Y pues sí, me lavaron el cerebro en la Yupi y deberían lavar el cerebro a todo Puerto Rico porque tenemos el cerebro contaminado. Y bueno, así fue como fui defendiendo mi postura y bueno, con el tiempo fui ganándome el respeto, ¿no? de mi propia familia y el entendimiento también porque se abrieron los espacios de discusión y muchas veces pues los debates los ganaba yo porque yo investigaba y tenía datos, tenía fundamentos y ellos simplemente era puro fanatismo. ¿Y en qué grupo militaste, si alguno, en la universidad? Sí, bueno, ya ahí mi primera experiencia organizativa fue participando en la Federación Universitaria Pro Independencia porque la compañera Laura Rivera, que en paz descanse, la hija de Tato Rivera Santana, que murió, ella era una líder importante en la FUPI. Tato Rivera fue también presidente de la FUPI en su momento. Sí, y entonces Laura, su hija, era líder en ese momento y estaban reclutando personas para la desobediencia civil en Vieques. Y entonces había una mesa que se llamaba 100 por Vieques. Y me acuerdo, como si fuera hoy, Laura estaba sola en la mesa, ahí frente al centro de estudiantes de la Yupi, y yo me la acerqué, y yo le dije, explícame qué está pasando aquí. Y me dice, estamos reclutando estudiantes universitarios para hacer desobediencia civil en Vieques. Y yo, apúntame ahí de inmediato. Estamos hablando ya en el 2001, ya yo tenía mi trayectoria, ¿cómo se dice?, siendo cercano a los movimientos estudiantiles, pero no pertenecía a ninguna organización. Había participado en algún piquete, alguna marcha, pero estaba en la periferia. Y sobre todo me interesaba mucho por tomar los boletines, los distintos periódicos. Para esa época yo diría que fue gloriosa en la historia contemporánea, en la historia contemporánea del movimiento estudiantil, porque existían varias organizaciones que hacían un buen trabajo de base. Existía en ese momento la Organización Socialista Internacional, la OSI, que estaba muy activa, con Carmen, Roberto, Barreto, otras personas, ¿verdad? Que eran muchos y eran muy buenos. Existía también el MST con la Unión de Juventud Socialista, los JS, existía la FUPI y existía la Liga Juvenil que era dirigida por Jorge Farinacci hijo, Jorge Farinacci Fernó. Y bueno, pues yo recibía toda esa literatura de distintas publicaciones que hacían todas esas organizaciones y eso empezó a ayudarme a mí en mi formación política. Empecé a consumir el periódico Claridad,
bastante. Para mí el periódico Claridad fue fundamental en mi desarrollo porque todas las semanas yo leía y aprendí un montón de historias de forma fácil y corta. Siempre gratis en la Yupi, que uno lo cogía gratis allí. Sí, Y lo que no leías en ningún otro periódico por ahí. Exacto. Sí, y te pregunto en qué organización, porque también, obviamente, la FUPI tiene una tradición histórica y uno entra a la... Es un poco bien chistoso porque cuando uno entra a la Yupi, están con los fupistas. Bueno, y obviamente la FUPI existe y en alguna, por ejemplo, para mis tiempos también en Mayagüez, yo creo que ese capítulo estaba bastante activo. No era ya ¿verdad? Para cuando yo estaba en la Yupi, no era la organización que llevaba la voz cantante. Había otro grupo, además de la JPIP, otro grupo, la Unión de Juventudes Socialistas. Ciertamente la UJS, digamos, en los últimos 15 años ha tenido un rol bastante activo sin que dejen de existir estas otras. Sí, pero en ese momento todavía la FUPI era la organización más sólida. Tenía varios capítulos a nivel isla y tenía más militantes que la UJS. De hecho, me acuerdo, y los panas de la UJS lo saben porque después yo pertenecía a la UJS y ellos me reclutaron. La UJS se alimentaba de la FUPI, porque la UJS es una organización cerrada, no es una organización abierta. La FUPI era una organización abierta que convocaba sus reuniones y tú podías llegarle y formabas parte. Para tú formar parte de la UJS había un proceso de reclutamiento, ya los militantes de la UJS te habían puesto el ojo y habían visto que tú eras un militante, te hacían pasar por un proceso de reclutamiento si ellos se interesaban en ti. No era como que ellos te convocaban a una reunión y ya eras parte de los JS. Y eso dice mucho también del trabajo histórico, ¿verdad? Y de aquellos años de la FUPI que hasta el día de hoy la gente, en el imaginario puertorriqueño, particularmente los no independentistas y los que no militan más activamente, la FUPI sigue siendo el estándar. Sí. Y bueno, nada, pues gracias a Laura me recluta en ese movimiento de 100 por pie, que hago desobediencia civil en el 2001 con un grupo, ¿verdad? Que entramos de 20 estudiantes y caemos presos en la federal. Y estando preso en la federal es que yo como que le hago el acercamiento a los compañeros que estaban ahí en ese momento, entre ellos Antonio Guariones Torres, y le digo, mira, yo quiero formar parte de la FUPI. Y entonces le dijo, pues mano, pues seguro que sí, eres bienvenido. Pero nada, vas a tener que esperar a que salga para pasar por el proceso. Pero mientras tanto, puedes ir orientándote con Tato Rivera Santana, que se va a quedar aquí preso un par de días más. Y te puedo hablar de la historia de la FUPI. Y así fue los días que estuve ahí, que fueron 40 días que cumplí en la cárcel federal por la lucha de Vieques. Pues pude compartir con Tato Rivera Santana y otras personas ahí. Ahí estuvo también Rubén Berrío, Tito Kayak, Dani Rivera, una serie de personalidades que en esos 40 días fue una escuelita bien chévere, sí. Bueno, brother, entonces, ¿cómo entras al cine, al mundo del cine y de los documentales? ¿Qué estabas estudiando en la UPI? Sí, bueno, todo esto viene porque cuando yo estaba en cuarto año también, en la escuela Juan Ponce de León, la Escuela Superior Juan Ponce de León, que está ubicada en la avenida Barbosa, yo tomé un taller con Jacobo Morales. Escogieron 2 estudiantes de cada escuela de la zona de Río Piedra y los enviaron a Sagrado Corazón a tomar esos talleres. Y entonces pues yo participé ahí y esa fue mi primera experiencia, la cual me gustó mucho la realización de cine. En ese caso hicimos un taller para hacer un cortometraje. Y ya ahí yo me intereso, ya yo había sido aceptado para la Facultad de Educación en Artes en la Universidad de Puerto Rico, pero ya cuando entro a la UPI, pues solicito una segunda concentración en comunicaciones, porque me interesaba, en COPU, porque me interesaba pues el mundo del cine. Y pues entonces ya pues empecé a estudiar en la UPI y empecé a tomar clases en educación y las combinaba con las clases de comunicaciones. Y pues ahí tomé clases con Ana María García. A mí me aceptaron en COPU o sea, que lo dividen en 3. Está publicidad, está periodismo y está audiovisual, que es radio, cine y televisión. Pues yo entré por audiovisual, que era lo que me interesaba, radio, cine y televisión. Y pues ahí tomé clases con Ana María García, entre otros grandes profesores. Pero Ana María García fue la más que me impactó y con la más que desarrollé relación. Como ustedes saben, ella es cubana, pero ella se cría acá en Puerto Rico y ha hecho su vida acá en Puerto Rico. Pues una cineasta importante, fue la que hizo el documental La Operación, hizo el documental Cocolos y Rockeros y ha hecho otros trabajos muy importantes. Y pues ella también fue fundadora de la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, la escuela internacional que fundó Gabriel García Márquez. Y ella, cuando ya yo estoy terminando, en el 2007, estoy tomando un curso allá de lo último que me quedaba para graduarme de la UPI. Ella me dice, ¿qué vas a hacer cuando termines aquí? Yo me voy para España a estudiar un año cine y después regreso para acá a solicitar derecho, pues yo también quería ser abogado. Iba a caer en ese... Sí, va a caer en ese pescado. Y entonces, pues nada, pues ella me dice, no, qué muchacho, que España ni que España.
vete para Cuba. Y yo, chacho, no, es que Cuba son 3 años, yo estoy viejo. Entonces, ¿qué viejo ni viejo? Dale para Cuba, dale para Cuba. Entonces, como que ella me convenció. Y ahí, bueno, yo tomé el examen, preparé mi portafolio, hice la entrevista. Me aceptaron en la Escuela de Cine de Cuba y pues me fui para allá. Estuve 3 años, desde el 2007 al 2010. Y pues esa fue mi gran formación de cine, fue allá en San Antonio de los Baños. Brutal, mano. Y entonces, pues vamos ya a hablar de los proyectos que tienes hasta ahora. Mano, desde hace tiempo yo he escuchado de tus documentales, no había tenido la oportunidad de verlo, era algo que desde siempre, quiero verlo. Y los vimos como preparación para esta, bueno, tú habías visto algunos ya. Yo los vi hace y, tiempo. Mano, vi a Yotzinapa en mí en el cine y El Antillano lo vi hace tiempo. Y El Antillano, los dos son tremendos proyectos, pero, ¿verdad? Te felicito porque un poco el propósito que nosotros tenemos con este podcast, además de vacilar y hablar de temas actuales, de política, temas serios, de una manera más, digamos, digerible, porque la M y lo que se discute por ahí es, tacho, bien difícil de soportar. También educar sobre procesos importantes y figuras importantes del independentismo. Y, mano, tu documental está buenísimo. Me estoy refiriendo particularmente ahora al Antillano. Explícanos un poquito para los que no saben, ¿verdad?, de qué se trata el proyecto, qué es El Antillano. Sí, bueno, El Antillano es un documental de 80 minutos de duración que presenta la historia y la vida, la obra del padre de la patria puertorriqueña, el doctor Ramón Emeterio Betances y Alacán. Y pues ha sido todo un éxito gracias a la aportación del gran investigador e historiador, el doctor Félix Ojeda Reyes, que es como mi gran padrino en este proyecto, el gran aliado, el cual cuando yo me le acerqué, al momento de yo regresar de Cuba, de terminar mis estudios en Cuba, inmediatamente pues yo me propongo un proyecto alcanzable, realizable y que tuviera un valor patriótico y social y educativo. Eso no dijo la Corporación de Cine. Sí, sí. Y entonces pues nada, pues ahí empezamos a trabajar con Félix Ojeda. Y salió esto en ese documental. Sí, bueno, imagínate tú. Porque, claro, ¿por qué no? Más bien. Pero tenemos un par de figuras también históricas que han sido bien relevantes en la lucha de la independencia o en la lucha social de Puerto Rico. ¿Por qué Betances? Sí. Bueno, yo creo que Betances es el punto de partida. O sea, podemos decir que el independentismo puertorriqueño a través de toda su historia se ha caracterizado por ir más allá del reclamo de la independencia. Nosotros queremos una independencia, pero queremos una independencia con justicia social. Y bueno, Betances es el punto de partida, es el padre de la patria, es el gestor de lo que es el Grito de Lares, que cuando tú ves en su esencia, el Grito de Lares es una lucha de justicia social, de reclamo de justicia social. Cuando tú ves los 10 mandamientos de los hombres y las mujeres libres, son reclamos de justicia social puramente. Aparte la independencia, como quien dice, es una necesidad para alcanzar exacto, eso. Un medio, pero el contenido de esa lucha es uno de justicia social, y eso para mí es bien importante. Y es lo que la abolición de la esclavitud. Todo. Y es lo que ha calado profundo en mí, porque pues, como empezamos la entrevista, yo vengo de un sector marginal, vengo de la clase trabajadora, y pues yo no voy a luchar por una independencia que esté al servicio de la burguesía o de los grandes intereses, o donde los trabajadoras y los trabajadores pues queden a un segundo plano, ¿no? Yo creo que esas son la gente que tiene que construir la independencia, como bien lo planteó Juan Antonio Correger en Obao Moín, ¿verdad? Gloria a las manos. Porque de esas manos saldrá la patria liberada, de las manos de la clase trabajadora. Y pues, aunque Betances no hablaba en esos términos así, que eso puede sonar un poco socialista, pues sí, los jornaleros eran la mano de obra de esa época, eran la clase trabajadora de esa época, los esclavos eran la clase trabajadora de esa época, eran los que producían las riquezas para la corona española. Y Betances estaba bien claro de eso, porque acuérdate que Betances viene de participar en la Revolución Francesa, está bien adelantado en sus ideas. Y bueno, pues él actuó políticamente respondiendo a su realidad, y tenía una visión de integración de los pueblos del Caribe, con la cual yo también me identifico, porque esos años de vivir en Cuba también a mí me hicieron entender que nosotros
al momento de convocar la construcción de la independencia, no la podemos convocar en un vacío, tenemos que convocarla en el contexto de la región donde vivimos, en la colaboración, en la integración con esos pueblos, el intercambio que vamos a tener económico, cultural, científico, con el resto de los pueblos del Caribe, y explotar ese poder que tiene la región del Caribe, que puede ser una potencia mundial si se une. Entonces, las ideas de Betance tienen completa pertinencia en el siglo XXI. Sí, y bueno, pues yo entiendo que era imperativo hacer un documental sobre esta figura. Por un lado, para sacarlo de donde está escondido y que la gente sepa quién es el padre de la patria puertorriqueña. Y por el otro lado, para poner en discusión esas ideas en pleno siglo XXI. ¿Tienen vigencia todavía las ideas de Betance? Yo entiendo que sí las tienen. Algo que me gustó mucho de tu documental es que a pesar de que enfatizas y, ¿verdad?, educas a todos nosotros sobre las grandes capacidades de Betance en el plano de la medicina, estudios que hizo y su tesis sobre posibles causas del aborto, del Betance emancipador y de muchas otras, ¿verdad? Obviamente no le quitas que, ¿verdad?, la importancia que él le daba a la lucha por la independencia de Puerto Rico y a las luchas latinoamericanas. Cosa que, como yo le comentaba en este podcast a María Lourdes Santiago en una ocasión, a veces uno ve unos recuentos históricos de grandes figuras independentistas de ciertos sectores que solamente le reconocen ciertas cosas, como por ejemplo Hostos el Educador, Betance el Emancipador y demás, pero se les olvida un detalle importante de su, ¿verdad?, digamos, de su lucha, que es la lucha por la independencia de Puerto Rico. Y obviamente tú haces justicia a esa figura de una manera no solo muy educativa, sino divertida, de una manera que de verdad que de la que todos podemos disfrutar. Aparte que expones también la falta de conocimiento que hay en nuestro pueblo sobre la figura de Betance. Y duele eso. Duele, frustra, pero es importante entenderlo para que nos duela y queramos cambiarlo y hacer que la gente conozca más de... Sí, usualmente ese es uno de los puntos que más llama la atención del documental, que en todas las presentaciones que hacemos siempre sale la discusión que la gente... Vayamos allá y en la Yupi. Exacto. Pero bueno, pues ahí precisamente está la contestación a tu pregunta. ¿Por qué? Porque tampoco lo conocen y tenemos que conocerlo. Y entonces pues ahí está, como quien dice, ahí lo tira al medio un recurso educativo, está el DVD, la gente puede cogerlo y organizar sus propias presentaciones familiares, comunitarias. Yo no tengo que estar presente. A veces me llaman, yo no puedo estar en todas las presentaciones del Antillano, pero a mí me da una alegría tan grande cuando la gente coge el DVD, cuando un maestro de escuela se lo presenta a sus estudiantes por su cuenta. A eso está, y ahí está la aportación que hicimos, es para que se use, que se utilice el Antillano como una herramienta educativa, porque históricamente, ¿verdad? Yo me involucré en esto, digamos, hace unos años atrás, cuando, qué sé yo, tenía 18, 19 años, empecé en la lucha por la independencia y desde ese momento siempre estaba escuchando. No, que los independentistas lo que tenemos que hacer es educar al pueblo. Que lo que tenemos que educar. Pues mira, ahí está el Antillano, coge y educa. No tienes excusa. Y a mí me jode un poco, porque tiene razón, y un poco este proyecto de Radio Independencia, ¿verdad?, tiene ese propósito también. Pero oye, siempre el independentismo ha estado ahí, hay una presencia y ha estado educando. Bueno, que quizá, ¿verdad?, no tenemos los recursos que quisiéramos o que podemos seguir mejorando, cierto. Pero coño, siempre ha habido un grupo de independentistas que ha tratado de hacer eso. Hablando de eso, queríamos preguntarte, ¿no sabes si el Departamento de Educación ha incorporado el documental en su...? No, porque para incorporarlo tienen que hablar conmigo. Yo me reuní, a mí me consiguieron una reunión con el pasado secretario de Educación, que era de mi mismo apellido, Román. Sí. No sé si lo recuerdan. Sí, seguro. Entonces, pues, él se reunió conmigo y me dijo, no, vamos a evaluar esto y lo otro. Y ahí se quedó en el aire. La parte de García Padilla. Bueno, la hubiéramos podido editar porque lo importante era que le llegara el mensaje de Betance a los jóvenes. Y bueno, le presentamos también el disco, porque aparte del documental, hicimos la banda sonora, Betance Suena Así, que también es un recurso educativo porque cada canción tiene que ver con una temática, con un pensamiento de Betance, con algún suceso histórico. Y pues una forma también bien nítida de educar a la juventud a través de la música. Y pues nosotros teníamos las propuestas de hacer el package, de cómo esas dos herramientas se podían combinar para que los maestros la utilizaran en sus salones de clase. Yo sé que hay muchos que la están utilizando, pero de forma extraoficial. Mano, y se cae de la mata porque es un producto de calidad. Yo hubiera querido que me la pusieran cuando yo estaba en la escuela. Claro, además es un ejemplo de una persona un hombre bien preparado, inteligente, un doctor que sirve de inspiración para un montón de jóvenes o chamaquitos que están en la escuela y lo ven como una figura con la que se puedan identificar o aspirar a eso.
Bueno, y como lo digo, siempre hay más personas que no lo han visto que lo que lo han visto. Siempre va a ser así. Son más los que no lo han visto que los que lo han visto, así que aprovecho, porque ya me imagino que esto lo va a escuchar alguna gente que no lo ha visto. Y pueden ir ahora mismo, poner soyantillano.com y ahí lo pueden ver alquilándolo. Si no, van a la claritienda.com y lo mandan a pedir ahí en la Claritienda. Si no, alguna de las librerías donde lo estamos vendiendo. La Fundación Nacional, en Libros AC, en la librería La Tertulia, ahí en Viejo San Juan, en Plaza de las Américas está en Casa Norberto, en Río Piedra está ahí en la librería Norberto. Así que ahí se puede conseguir el DVD o se puede ver por el internet para la gente de la diáspora también, soyantillano.com. Y el disco está todo en YouTube o los que tienen Spotify. Yo no lo he escuchado. Pues en Spotify lo puedes escuchar. Si tienes Spotify, pones Betances suena así y lo escuchas. Tito, antes de pasar búsquenlo, los que no lo hayan visto, búsquenlo, y los que lo hayan visto, búsquenlo Lo de también nuevo. y cómprenlo y véanlo otra vez. ¿El gobierno te dio algún apoyo para este proyecto? Para el del antillano, Ujú. no, absolutamente nada. Nosotros recibimos apoyo de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, pero eso es una fundación, eso no tiene que ver nada con el gobierno. La fundación, pues nosotros sometimos a una convocatoria que pues fue bien cuesta arriba, pero lo logramos y pues con eso pudimos pagar los costos de postproducción, de lo que fue la edición, lo que fue las animaciones que se utilizaron, gracias a la gente de Suma Ideal, que son nuestros aliados, Juan Carlos y Arturo. Y pues nada, pues así fue que se fue más todo bomba, como dicen en Cuba, a bomba. Aquí decimos, ¿cómo es que decimos acá? Cuando hacemos a pulmón. A pulmón. Exacto. A Pulmón Productions. Ahora el segundo, Ayotzinapa en mí. Este es tu segundo gran proyecto. Cuéntanos, ¿de qué se trata? Sí. Yo lo vi en el cine y lloré. Sí, bueno, pues Ayotzinapa en mí es un documental también de 80 minutos que presenta la historia de la lucha de un pueblo mexicano reclamando la aparición de 43 estudiantes normalistas que fueron desaparecidos el 26 de septiembre del año 2014 en el pueblo, ¿verdad? En el pueblo, en el estado de Guerrero, que está ubicado a 3 horas de Ciudad de México. En el estado de Guerrero, específicamente en el municipio de Iguala, sucedió una masacre donde asesinaron a 6 personas. Entre esas 6 personas pues, asesinaron a 3 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, que es un pueblito que queda cerca de Iguala, que todo está en el mismo estado de Guerrero. Y entonces, pues, esa misma noche, cuando asesinaron a esas personas, desaparecieron a 43 estudiantes que eran parte de esa escuela que ya mencioné, la escuela de Ayotzinapa. Y pues a partir de ese momento se desarrolló una de las luchas más importantes en los últimos años en México, una lucha histórica. Así se llama el documental, Ayotzinapa en mí, una lucha histórica. Y pues básicamente lo que hacemos es retratar la lucha del pueblo mexicano reclamando la aparición de estos 43 y un poco abordar lo que sucedió y también cuál es la función de esta escuela, cuál es saber, ver cómo funciona esta escuela, cuál es este modelo, por qué el gobierno quiere desaparecer estas escuelas. Y pues básicamente de eso trata el documental. Es un proyecto de solidaridad internacional, porque bueno, tú dices, pero eso es de México, porque tú caes ahí. Y pues la realidad es que, como les dije al principio de la conversación, yo tuve la experiencia de vivir un año en El Paso, Texas, y ahí fue mi primera relación con el pueblo mexicano, con toda la gente de Ciudad Juárez, una zona fronteriza, y ahí yo me empecé a identificar con México. En el 2001 participé en un congreso en Guadalajara con la FUPI, Congreso Latinoamericano y de Estudiantes, el CLAE, y ahí como que se selló más mi compromiso con México, con los pueblos de América Latina. Y ya cuando regreso en el 2014 a México con el propósito de firmar a Javier Cintrón, que es nuestro boxeador, el biolímpico, que participó de las Olimpiadas, yo iba para los Juegos Centroamericanos. Te traté de Javier porque está trabajando un documental. O sea, que tú no ibas por el tema de Ayotzinapa, no había explotado todo. No. Yo iba para los Juegos Centroamericanos en Veracruz. Pero yo decidí hacer una parada en Ciudad de México para encontrarme con gente que había estudiado conmigo en Cuba y para conocer Ciudad de México, porque ya conocía varias partes de México, pero no conocía Ciudad de México. Y cuando llego, pues mi visita coincide con grandes movilizaciones que se estaban dando a finales de noviembre en el estado en Ciudad de México. Y pues ahí pues, me tiré con la cámara a la calle
Y pues de ahí surgió el proyecto. Yo inicialmente no tenía en mente hacer un documental de eso, pero todo fue llegando hacia mí y pues ahí fue que tomé la decisión. Dije, vamos a hacer este proyecto. Hice una alianza con un fotoperiodista mexicano que se llama Bernardo Torres. Y Bernardo pues había cubierto durante todo ese año, después de las desapariciones, cubrió todas las manifestaciones y todas las protestas que hubo en contra del gobierno del estado de Guerrero y en contra del gobierno de la presidencia de Peña Nieto. Y pues combinamos el material con nuestro material y salió Ayotzinapa en mí. Obviamente no vamos a entrar en detalle, primero porque no tenemos tiempo, segundo porque vean el documental. Sí. y esto es un documental tan actual, es un tema que, ¿verdad?, el que todos todavía podemos, y no solo ir aprendiendo, sino que investigando, o sea que vamos a dar por sentadas ciertas cosas. Sí, ahí para que también los que les interese decir dónde lo pueden ver. Seguro. 43enmi.com, un 4, un 3 enmi.com, ahí pueden acceder y alquilarlo también, o pueden también comprar el DVD en los lugares que ya mencioné. Pueden conseguir el DVD de Ayotzinapa en mí. Entonces, pero sí quería tocar algunos puntos, ¿verdad? Porque la lucha estudiantil, como se da un contexto estudiantil y en Puerto Rico siempre lo hemos tenido, pero sobre todo para esa época también el movimiento estudiantil en Puerto Rico en estos años ha estado bastante activo. Te pregunto si veías ciertas similitudes, tú que has estado y que conoces lo que es el movimiento y las organizaciones aquí, entre lo que sucedía allá en México y aquí en Puerto Rico. Sí, hay muchas similitudes, pero también hay una realidad que pues los niveles de lucha y de organización allá son mayores a los que podemos tener acá. Quizás al enemigo, a nuestros enemigos se les ha hecho más fácil acá dividir nuestro movimiento, fraccionarlo más, reprimirlo. No sé si es también por el tamaño del país o la cantidad de la población o qué. Creo que eso es un factor a evaluar también, pero la realidad es que México es un país que tiene una tradición de lucha increíble, a pesar de la represión también, una tradición de lucha increíble, y pues eso también se refleja en sus movimientos juveniles, en sus movimientos estudiantiles, sobre todo los de las normales rurales, que son muy, muy, muy organizados, muy combativos y muy disciplinados. Estos jóvenes se toman en serio la lucha, verdaderamente no, para ellos la lucha no es un jangueo, la lucha para ellos es algo bien serio y se toman con mucha disciplina el tema de la formación política, y por ende cuando tú tienes formación política eso te lleva al accionar político. O sea, si tú no tienes una formación política sólida, pues tus acciones vas a vacilar, ¿entiendes? Vas a vacilar, no vas a tener esa firmeza que quizás tienen esas personas que reciben esa formación, y sus convicciones se fortalecen a partir, ¿verdad?, de esa formación. Y pues nada, pero sí, te puedo decir que hay muchas similitudes, pero sobre todo hay mucho que aprenderle acá, y en parte será la intención mía. O sea, más allá de ser solidario con la causa mexicana y hacer un proyecto que llevara el mensaje de la situación tan fuerte que está viviendo México ahora con el tema de los desaparecidos, llevarla, que saliera de México, ayudarle a esos compañeros y esas compañeras en ese tema. Para mí era importante también, que Puerto Rico vea cómo lucha esa gente allá, que los jóvenes de acá vean cómo ellos luchan, para que eso sirva de ejemplo también a nosotros, ¿verdad?, ponernos para nuestro número. Y ven acá, Tito, en el proceso allá grabando el documental, ¿tuviste miedo en algún momento? Porque estás bregando con un tema bastante sensible y ¿tuviste miedo? Sí, bueno, tuve alguna miedo. Intimidad o no? Para los que entienden, o sea, porque estás hablando de un tema con gente que no come mierda, o sea, estamos hablando de... Y el estado de Guerrero es como uno de los estados Sí, más violentos de México. Sí, estando allí fue que tuve un poco de preocupación, estaba como más ariscado, mirando a todos lados, como más pendiente de lo que estaba haciendo, por dónde caminaba. Sí, que imagínate el estado... Cauteloso, porque no es para mí. Claro, el estado de Guerrero está fuerte, y pues ahí sí tenía más preocupación que la que podía tener en Ciudad de México. Pero allá pero todo tranquilo. Todo se quedó en preocupación, nunca pasó Nada, no pasó nada. O sea, en una de las guaguas en que me transporté, pasó en 2 ocasiones. Parece que los militares, hay como unos retenes que pues obligan a los autobuses que están que se detengan, y entonces pasó 2 veces que los militares subían a la guagua, caminaban hasta el fondo y yo estaba sentado justo al frente,
y me pedían identificación a mí. O sea, era como que raro. No sé si veían en mi aspecto físico, no sé, porque no sé si yo puedo pasar como mexicano, no sé. Pero me pedían y me lo pidieron 2 veces y me preocupó un poco que me dijeran, bájate aquí. Como que me hicieran bajarme y era oscuro de noche, militar, y sabiendo con lo que está pasando con los militares allá. Me preocupó mucho. Yo tenía la cámara también, que me dijeran que tú tienes en esa cámara, que vieran lo que estaba haciendo, pero no pasó nada. ¿Y al presente ha pasado, hay noticias nuevas sobre los desaparecidos en Ayotzinapa o todo sigue igual? Todo continúa igual. La lucha de los padres, los familiares y los estudiantes de las normales continúa exigiendo la aparición, pero sobre todo exigiendo justicia, porque el Estado mexicano lo que ha hecho es lavarse las manos y proteger a los criminales. Y entonces, pues, ese reclamo de justicia es el más fuerte. La esperanza, ¿verdad?, de que aparezcan con vida está. Porque un familiar tú no le puedes decir que está muerto hasta que no haya prueba de eso. O sea, si no hay prueba de que fulano está muerto, tú no puedes decir que está muerto, porque entonces, ¿a base de qué tú estás diciendo que está muerto? De que no aparece. Entonces, México tiene un referente histórico, al igual que otros pueblos de América Latina, donde ha habido casos de desapariciones, pasan 20 años, pasan 30 años y de momento la persona aparece. Entonces, a partir de ese referente histórico, que en el mismo caso de la masacre de Tlatelolco, hubo personas que las metieron en calabozos al norte de México y no aparecían. Y ya alguna gente las había dado por muerto y a los 20 y pico años aparecieron vivos. Y tú como padre, si no te enseñan el cuerpo, yo me imagino que tiene que ser una tortura mental Exacto. ¿sabes? Inexplicable. Pero bueno, los familiares y los estudiantes se han llenado de valor, no han aceptado las ofertas de dinero que el gobierno mexicano ha hecho para calmarlos. Y pues continúan con su lucha y por lo tanto, como ellos continúan con su lucha, pues nosotros tenemos que continuar en nuestra campaña solidaria. Pues Tito, tu último proyecto, háblanos un poco del documental Filiberto y en qué calidad estás participando de ese documental. Sí, bueno, el documental Filiberto presenta la historia de Filiberto Ojeda Ríos, uno de los líderes principales del Ejército Popular Boricua, los macheteros. Se le pudiera decir el padre de la lucha clandestina en Puerto Rico. Indiscutible la obra de Filiberto en ese aspecto, en ese tipo de lucha revolucionaria, es fundamental. Y pues en ese documental nosotros presentamos quién era Filiberto en su aspecto humano, pero también cómo él decide abandonar la música, decide abandonar la trompeta para incorporarse a la lucha revolucionaria desde la clandestinidad en Puerto Rico y ejecutar toda una serie de acciones que marcaron la historia de Puerto Rico y que fueron respuestas a toda la agresión del Imperio de los Estados Unidos y de la derecha cubana también hacia la lucha por la independencia de Puerto Rico. Sobre ese detalle te tengo que interrumpir. Es que lo sabía, pero es que acabo de leerme el libro de la contrarrevolución cubana en Puerto Rico y el caso de Muñiz Varela. Excelente, mano. El que tenga la oportunidad de leer ese libro que te detalla específicamente, digo, ¿verdad? Todos sabemos, pero de verdad que es ilustrador el impacto que tuvo pues la contrarrevolución y esa emigración cubana. Desafortunadamente la derecha terrorista, no solo sobre la izquierda, sino el independentismo. Sí. Y el impacto que todavía tiene. Así que, mano, el que pueda conseguirse ese libro, altamente recomendado. Sí, a mí me lo regalaron. Está en la fila para leerlo. Tengo que leerlo. Yo pensaba que ibas a hablar de Héctor Travieso. Eso es para lo último. Eso es para lo último, nada, pero vamos a cerrar, ¿verdad, Filiberto? Pero básicamente pues Filiberto ahí, pues Freddy Marrero, que es el productor y el director. Freddy también estudió en la Escuela de Cine de Cuba y bueno, es el productor de New York Rican Basket. ¿Sabes? Freddy es un veterano, o sea, el primer documental así que yo conozco de Freddy de gran envergadura es el documental Aljurilla, que es un documental de solidaridad internacional, así como Ayotzinapa. O sea, porque la gente que no conoce un poco la historia del cine puertorriqueño piensa, diablo, Tito está brutal, y se fue a México y fue solidario con México, diablo, Tito está brutal. No, papi, aquí hay una gente que ya... Eso deberías dar una listita de... Aquí hay una gente que ya ha hecho documentales solidarios internacionales, como lo hizo Freddy, que se metió a Palestina y hizo este documental que se llama Aljurilla, que es solidario con la lucha del pueblo palestino y es un puertorriqueño narrando la situación. Es como un Ayotzinapa en mí, pero en Palestina.
Y bueno, con el estilo, el estilo de... Sí, hay más peligroso. Ahí sí, sí. y los hay que israelíes, preguntarle si le eso es dio como miedo. cuando Tito Kayak se trepó allí, bajó la bandera israelí. Yo dije, diablo, Tito Kayak ahí sí que se fue por encima. Y entonces, pues bueno, también existe El Salvador, el pueblo vencerá, de Diego de la Tejera, que también es un puertorriqueño que va y hace ese documental solidario con la lucha del Salvador. Actor también. Ese está en YouTube. Sí, y que él... El Salvador, el pueblo vencerá. Y entonces, pues nada, Freddy me invita a trabajar como editor y como escritor. Trabajamos en lo que fue el guión de montaje de este proyecto y para mí fue un placer porque yo, admirador de la figura de Filiberto, pienso que es una figura que también tiene mucha pertinencia en este momento. Y pues nada, es algo que tenemos que conocer. Es un tema reciente. A Filiberto lo asesinan en el 2005. El FBI que lo dejó de sangrar. Y pues creo que es chévere que podamos tener esa pieza también para continuar con esta discusión de la urgencia que tenemos como pueblo de alcanzar nuestra liberación nacional. Y este sí que yo no lo he visto, Filiberto, pero... ¿Cómo se consigue? Porque es que apenas salió casi ahora, ¿no? Estuvo en Ha Cuba. habido Sí, un par de ah, presentaciones en Mayagüez, mis hermanos lo vieron. Sí, hicimos lo que es la premier y unas presentaciones iniciales en Mayagüez, un cine allá en Mayagüez Town Center. Fueron 3 presentaciones ahora en diciembre, en un sábado, y después domingo se hicieron 2 más. Fueron 5 presentaciones. Y pues esa fue la decisión de Freddy también de estrenar el documental en el área oeste. Filiberto pues tuvo mucha relación con la gente del área oeste. De hecho es en Hormiguero donde cae en combate. Y pues nada, allí fue, próximamente se estarán anunciando, así que nada, pendientes a las próximas presentaciones que se van a hacer. Entiendo que Freddy lo va a llevar también a las salas de cine comercial. Así que nada, sumamente pendiente. Yo sé que les va a gustar. Un trabajo bien logrado. La gente que fue a Mayagüez les gustó, comentaron muy bien. Así que nada, coming soon. Nítido. Entonces, más allá de los documentales, Tito tiene una trayectoria, ¿verdad?, de activismo que desde hace ya unos añitos. Y también tiene una experiencia más formal en el proceso electoral, porque en el 2012 corriste para la alcaldía de San Juan por el Partido del Pueblo Trabajador. ¿Cómo fue esa experiencia, Tito, corriendo para...? Sí, bueno, yo he tenido distintos momentos con el tema de la cuestión electoral. Yo te quería preguntar qué tú crees de la lucha política electoral o la participación política electoral. Yo creo que es un espacio importante que debe estar ocupado, pero no estoy seguro, honestamente, si es el lugar donde vamos a conquistar la independencia. Más allá de hacer la reflexión de lo importante que es que haya una voz ahí abogando. Eso tiene que estar ahí. Pero los que están ahí tienen que estar claros que yo no creo que esa es la forma en que se va a lograr la independencia de Puerto Rico. El que está ahí tiene que estar claro que está en una misión educativa, en una misión de ocupar un espacio para llevar un mensaje y sobre todo para lograr escaños, para continuar esa lucha, ¿verdad?, en esa esfera de continuar defendiendo al pueblo. Pero lograr la independencia por la vía electoral, yo no estoy tan convencido de eso. Es un tema de discusión largo, pero no importa. Yo creo, como dice tú, se vale todo. Se vale todo. Yo no renuncio a ninguna, ¿verdad?, ningún mecanismo de lucha. Quién sabe si en 10 años las condiciones cambian y sí, se puede lograr una victoria por ahí, pero en este momento yo no lo veo viable. Y bueno, yo cuando participé de la FUPI, nosotros uno de los talleres de formación política que tuvimos fue leer el libro La lucha por la independencia de Puerto Rico que escribió Juan Antonio Correger. No sé si han tenido la oportunidad de leer ese libro, los invito a leerlo. Y bueno, cuando yo leí ese libro, yo fui a mi gaveta, saqué la tarjeta electoral y la piqué en 4 cantos. Yo recuerdo que la primera vez que yo pude votar, voté por Rubén Berrío en las elecciones del 2000. Que bueno, Acaba de salir Vieques. Exacto, estaba en la lucha de Vieques y yo voté, mi primer voto fue para Rubén. Y posterior a eso, pues como te dije, decidí no participar de las elecciones porque entendía que no era el camino donde íbamos a lograr algo. El Partido Nacionalista también participó en elecciones, luego, ¿verdad?, elige otro camino sí, también, del que claro. participaba Correger. Sí, y bueno, yo ahí piqué mi tarjeta electoral y participé en algunas campañas. Y bueno, ya posterior a eso me voy a Cuba. Surge también todo el movimiento de las victorias que se dieron en América Latina. Uno empieza a ponerle el ojo a esos movimientos pues que deciden escoger esa ruta, pero bueno, son países libres también, un poco diferentes en una colonia.
Pero a pesar de eso, pues en esos 3 años que estuve viviendo en Cuba me sirvieron para reflexionar y llegar a otra conclusión, que es la que tengo en este momento, que es no descartar ningún método de lucha ni medio de lucha, respetarlos todos, valorarlos todos y sacarle lo mejor posible a todos. Y entonces, pues ahí ya cuando regreso, pues participo en lo que es la creación del Partido del Pueblo Trabajador. Soy uno de los fundadores, porque entendía que pues, en términos de estrategia tenemos que abrir un poco más lo que es el espectro de la lucha, ¿no? Si nosotros queremos luchar por unas reivindicaciones sociales y lograr resolver el asunto de la condición colonial de Puerto Rico, tenemos que buscar una forma estratégica en cómo convocar a la clase trabajadora, que en su mayoría son creyentes de la estadidad y son creyentes del Estado Libre Asociado. Entonces yo entendía que era estratégico participar en un proyecto amplio de la clase trabajadora, yo no dejando de ser independentista, porque siendo independentista formaba parte del proyecto, porque era un proyecto amplio en el cual participaban independentistas, estadistas y estadolibristas. Y yo, sin dejar de ser independentista, podía estar en el PPT y decirlo así públicamente y defender lo que yo creía desde mi posición, ¿verdad? Como independentista. Y bueno, pues nada, los compañeros y las compañeras de ese momento, en el 2012, entendieron que pues yo tenía que ser candidato. Yo no estaba de acuerdo con eso al principio, pero todo el mundo estaba insistiendo ahí. Y pues finalmente acepté tener la experiencia, que sobre todo era una oportunidad para que la gente que viene de donde yo vengo tuvieran una oportunidad de hablar, de tener una voz, de pararte frente a una cámara en un debate y decir lo que tienes que decirle a todos estos políticos clásicos. Y llevar a cabo, desarrollar un programa político. Fue una experiencia increíble, porque usualmente nosotros que venimos del activismo y venimos de la protesta, pues estamos acostumbrados solamente a eso. Pero cuando llega el momento de tú proponer un programa político de gobierno, de plan de país, pues exacto, es una experiencia de crecimiento y de preparación para lo que pudiera ser, ¿verdad?, el futuro, cuando seamos una república, que nosotros tenemos que hacer gobierno. Así que fue una experiencia sumamente positiva. Hice lo mejor que pude con la edad que tenía, ¿verdad? Tenía 30 años. O sea, luego en el 2016 no participas en el... No, yo me retiré, renuncié al PPT, tuve unas diferencias en términos de cómo estaba funcionando la organización en ese momento, y me retiré, pues yo formaba parte del comité ejecutivo y el comité central, y por unas diferencias bien fuerte que tuve, pues decidí retirarme del proyecto y continuar la lucha como él ha continuado desde otros espacios. Tú mencionas eso de la estrategia del PPT, ¿verdad? De hacerlo quizás más inclusivo para más gente allá, mucho más allá de los independentistas. Y me recuerda un poco la situación que nosotros hemos tenido, me hace pensar en que hay mucha gente que nos ha dicho, ¿y por qué? A mí por lo menos, ¿por qué le pusieron Radio Independencia? ¿Por qué no le ponen otro nombre? Porque sí, entonces el público Radio Progreso, Radio Soberanía. Bueno, porque queremos la independencia. Andrés y yo pensamos, pues porque la idea también de nosotros es que la gente no le tenga miedo a la palabra independencia. Claro. O sea, nosotros, ¿verdad? Obviamente, como Pipiolo, tenemos unas diferencias. Yo sí creo que es importante que haya un partido y que nos, ¿verdad?, que aboga abiertamente y que defiende, no que solo, ¿verdad?, uno pueda ser independentista, sino que sirva como facilitador de ese proceso y empujar ese proceso sin obviamente dejar de tocar otros temas y adelantar otros temas de justicia social, de todo, y ¿verdad?, y que toque temas del ambiente, temas de la clase trabajadora. Pero ciertamente, y ¿verdad?, por eso yo creo que es importante tratar, como tú dices, de ocupar ese espacio, al igual que ocupamos muchos otros. Pero yo coincido en que, mano, es obviamente el asunto del estatus en Puerto Rico impide que podamos, como dice el gringo, ¿sabes?, have our cake and eat it too, ¿sabes? Es algo que, pues, por un lado, uno puede estar en un partido que quizá está claro en cuanto al estatus y en la liberación nacional de Puerto Rico en términos puramente nacionales, y sin embargo ¿verdad?, que se componga de diversas personas en el espectro social, económico, quizá que, ¿verdad?, uno muy bien les puede gustar el neoliberalismo, otros pueden estar en teoría en el marxismo-leninismo, o, ¿verdad?, un socialismo, socialdemocracia, como se quiera. Por otro, ¿verdad?, tenemos que elegir ese camino versus quizás estar en un partido donde se confeccione más como de derecha o de izquierda tradicional, según lo entendemos tradicionalmente, y que ciertamente entonces va a cojear de esa lucha por el estatus, ¿verdad? Vas a tener que compartir un partido con personas que
que a la hora de determinar una pregunta bien sencilla, ¿a qué nación tú perteneces? ¿Verdad? O cómo resolvemos esta situación que incide sobre todo lo demás, pues va a tener sus problemas también, ¿verdad? Y unos elegimos un camino, otros elegimos otro, pero es importante que tengamos por lo menos la capacidad de hablar con gente seria y con gente que, aunque difiera, sea gente seria de verdad, porque hay otros que tienen sus rencillas y que hacen otro tipo de crítica que no es muy vaga, ¿verdad? Que no es muy buena, ¿verdad? Muchas veces para apoyar al PPD. Sí. Bueno, pero sobre todo dejar claro aquí que yo en particular y bueno, Bernabe, no es para que yo sea ahora abogado de Bernabe, porque tuve unas diferencias con él y pues en parte por eso me salí del partido. Nunca se negó que cada cual era independentista, ni nunca se planteó que queríamos esconder la palabra independencia. Simplemente era como yo tuve tantos debates y tantas discusiones con compas, que yo le decía, pero es que esto es simple. Yo lo que estoy pensando es que yo estoy organizando un sindicato a nivel nacional. Cuando tú organizas un sindicato, tú dices, vamos a luchar por los intereses de la clase trabajadora. Vamos a luchar por las reivindicaciones de la clase trabajadora en este espacio. Y tú no dices, si tú eres estadista o si tú eres estabilista, tú no puedes entrar a mi sindicato. Este sindicato es más que para independentistas. Yo lo estaba visualizando así. Yo puedo seguir siendo lo que yo soy. Soy independentista. Voy a seguir hablando de eso todos los días de mi vida hasta que se logre la independencia. Inclusive después de eso. Pero estoy dispuesto a estar contigo, a luchar contigo, a caminar contigo, para luchar en contra de la privatización, para luchar por la educación pública, para luchar por mejores condiciones de vida y para crear un espacio donde verdaderamente, desde la clase trabajadora, se resuelva el tema del estatus político y que entremos a una discusión saludable y educativa sobre el tema del estatus, que ya se tiene que resolver y que punto, somos una colonia, todo el mundo lo sabe, y el único camino que nos queda es la independencia. O sea, la estadidad no es viable, eso es una pamplina. Seguir con la condición colonial es humillante, y nos está matando, la condición colonial nos está haciendo sufrir cada vez más y la tenemos que resolver, es urgente resolverla, y por eso, ¿verdad?, lo felicito nuevamente por este proyecto que va de cierta manera a ayudar a eso. Igual nosotros a ti te felicitamos por tus proyectos, que igual van de una manera dirigidos a Gracias. Y entonces, para culminar, ¿qué otros proyectitos tienes ahí guajándose? Si se pueden adelantar, si puedes adelantar algo. Sí, bueno, pues ahora estoy empezando la investigación para otro documental que quiero hacer. Este documental, por el momento, ¿verdad?, pudiera cambiar el título. Se va a llamar Psiquis, retrato de un condenado, y es básicamente a partir del pensamiento de Albert Memmi y de Fanon. Vamos a hacer un análisis de la psiquis colonial del colectivo puertorriqueño. Vamos a analizar, ¿verdad?, a descomponer ciertas situaciones después de nuestra cotidianidad puertorriqueña, para nosotros entender por qué tenemos ciertos miedos y por qué nos comportamos de cierta forma, y entender esa psiquis de colonizado, pero haciendo un análisis en Puerto Rico en particular. Por ahí va, la cosa está arrancando, empezando a leer, empezando a pensar en posible. Si tienes que hacer un análisis de la psiquis de un colonizado, Puerto Rico es un buen lugar para hacerlo. Y para los que no lo sepan, ¿verdad?, Fanon y Memmi ellos básicamente escribieron ciertas Biblias en cuanto al colonialismo. Sí, bueno, retrato del colonizado de Memmi y los condenados de la tierra de Fanon. Y por ahí va la cosa, básicamente. Así que esperen pronto, porque voy a necesitar ayuda, como siempre, de ustedes, para poder sacar adelante esos proyectos. Pues siempre hacemos un bonito al final de cada programa. Tratamos, ¿verdad?, de algo más jocoso, que no tenga que ver necesariamente con la política y demás. Sí tiene que ver con política, pero vienes en el momento más apropiado, porque ¿qué fue lo que pasó con Héctor Travieso, Tito? ¿Qué hay? Bueno, como ustedes vieron, Héctor Travieso lanzó un ataque contra nuestro Oscar López Rivera, utilizando su plataforma, sabiendo el poder mediático que él tiene como figura, que es una figura vieja en el mundo de las comunicaciones en Puerto Rico. Él sabe el poder que él tiene y utilizando ese poder trata de hacerle un daño a la figura de Oscar López Rivera, tergiversando y mintiendo sobre unos planteamientos que hizo Oscar, que son completamente válidos, que es el planteamiento de que mucho del dinero que se está utilizando
para supuestamente reconstruir Puerto Rico, se está yendo en otorgar salario a personas, ¿verdad?, que vienen de afuera, pero que pudieran hacer los puertorriqueños que están aquí, que necesitan trabajo y que lamentablemente se están montando en un avión yéndose porque no pueden. Y no se refería específicamente a las brigadas de electricidad que están ayudando y que están haciendo un buen trabajo. Estamos hablando de los que no están haciendo ese trabajo y que muy bien ese dinero se pudiera utilizar para ayudar a la clase trabajadora puertorriqueña a darle empleo a la gente que no tiene y echar el país para adelante y demostrar que nosotros tenemos la capacidad. Esos fueron los planteamientos de Oscar, pero este oportunista, esta persona que es una persona muy desagradable, no solamente por esas expresiones que hizo, porque a través de los años ha demostrado ser una persona desagradable. Cuando estaba en su programa con la muñeca esa en la televisión, fue una persona que vive de hacerle daño a los demás y pues intentó hacerle daño a nuestro Oscar y ha generado de cierta manera con mucha gente que está desinformada y que se creyeron el cuento, generar un poco de odio hacia la figura de Oscar. Y pues básicamente yo hice unos planteamientos por Facebook que se fueron virales y hasta llegaron al Noticel y todo, en donde yo pues responsabilizo cualquier agresión o situación negativa que viva Oscar en este momento. Lo responsabilizo a él porque él fue el principal promotor de promover una falta de respeto hacia Oscar. Como muy bien dice en el video, lo dice: señor Oscar, no busque que le digan trafa, insiste en eso, como que diciéndole a la gente cuando lo vean por la calle, insulten a Oscar, fáltenle en el respeto. Y él se cree que uno es ingenuo, pero uno está claro cuál es su agenda. Un tipo que está vinculado al cahuete aquí, de la extrema derecha cubana, de los asesinos, como Julito Labatú, que mató a Carlos Muñiz Varela. Y bueno, pues sabemos, ¿verdad?, que él acusa a Oscar de terrorista, pero verdaderamente él sí protegía a terroristas. Inclusive salió una foto ahí con el Romero Barceló, que es responsable del Cerro Maravilla. Así que mira, está equivocado. Aquí hay una juventud que conoce su historia, hay una juventud que va a defender a Oscar López Rivera, y Oscar sí es un hombre que puede caminar libremente por su país con la frente en alto, porque por más de 35 años se mantuvo firme en la idea, que es la idea de libertad. Esa idea de libertad que Travieso le quiere negar a Puerto Rico, la que quiere para Cuba, que supuestamente quiere para Cuba, yo no sé, porque Cuba es un país libre, no es colonia de Estados Unidos. Él le quiere negar ese derecho al pueblo de Puerto Rico. Que le quede claro que donde quiera que ponga el pie, ahí le vamos a salir y le vamos a decir lo que pensamos. Bueno, Tito, pues muchas gracias por estar con nosotros, brother. Mucho éxito en esos proyectos. Dale, muchas gracias. Nos vemos por ahí en la Sanse. Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Agradecemos nuevamente a Tito por estar con nosotros. Recuerden que pueden suscribirse al programa a través de Apple Podcast o SoundCloud. Por favor, déjennos una reseña de 5 estrellas en iTunes para ayudarnos a llegar a más gente. Y síganos en Facebook, Instagram y Twitter para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.